Damos la bienvenida a la maestra Jenny Betsabe Vázquez Aguirre del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, quien nos impartirá la conferencia ¿Qué hace el minero de datos? Además de su formación académica, tiene la licenciatura en Estadística por la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Además, cuenta con las maestrías en Inteligencia Artificial por el Instituto de Investigaciones Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y la maestría en Gestión de la Calidad por la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. También es candidata a doctora en Inteligencia Artificial por el Instituto de Investigaciones e Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Cuenta con la certificación como docente virtual del modelo IV y la certificación como docente en modalidad mixta en modelo IV. En el campo laboral se desempeñó en el Control Desk Operations of Support Analyst de Banamex desde 2011 al 2013. Fue consultor responsable de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental en la Dirección de Adquisiciones del Estado de Nuevo León del 2013 al 2015. En el 2016 contribuyó en el desarrollo y análisis de información estadística Evaluaré. Del 2017 a la actualidad es docente a nivel licenciatura y maestría en modalidades virtual, mixto y presencial. Demos un fuerte aplauso. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues, para darles inicio con la práctica, se me explica mucho más este tema. Pero mi nombre es Betsabe, muchas gracias por la presentación. Y yo les voy a hablar hoy de qué hace un minero de datos. No sé si alguna vez han escuchado el término que es minería de datos, y si no, pues hoy les voy a explicar qué hace un minero de datos. Pero para poder nosotros entrar un poco en el tema de la minería de datos o qué es esto, les voy a hacer una analogía con la minería convencional. Si alguno de ustedes o alguien de aquí quisiera hacer minería, pues tendría que buscar una mina, llevar herramientas, ¿no? A buscar un transporte y pues después ver la forma de obtener, pues no sé, ya dependiendo de lo que hagan, pongamos de oro, ¿no? Digamos. Eso sería como lo que yo necesito. Y el proceso que tendría que hacer, pues sería más o menos algo así. En este sentido les comentaba que es una analogía con la minería convencional. Tendremos que buscar la mina, igual lo mismo, y usar esas herramientas que nosotros que necesitamos para la extracción de los minerales, ¿no? Pero tienen que ser herramientas específicas. Cuando yo digo uso herramientas, no puedo llevar cualquier tipo de herramienta, tengo que llevar herramientas específicas. Estas herramientas se las voy a llevar y a través de algún proceso, dependiendo del material, pues voy a obtener el material que estoy esperando, ¿no? El oro o cualquier otra cosa. En ese sentido, y hablando de la misma manera, existe algo que se llama minería de datos. La minería de datos, si me regresamos un poco a la primera diapositiva que les mostré, pues yo necesito datos, algoritmos, en este caso herramientas, un método para transportarlos y después conocimiento. Esa parte de conocimiento se le denomina de esta manera porque lo que nosotros siempre queremos extraer de los datos es conocimiento. Y ahorita les voy a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento de los datos. Si nos vamos al proceso de la minería de datos, básicamente el proceso es el mismo. Elegimos los datos. Sin embargo, aquí cuando ya estamos hablando del proceso como tal, la elección de los datos requiere de hay muchas técnicas, muchas áreas que se dedican a eso, a la elección de los datos o a la recopilación de los datos. Por ejemplo, hoy en día, pues existen motores de datos, bueno, bases de datos muy grandes que se han recopilado durante el tiempo, por ejemplo, de Facebook. Todos los datos ustedes pues, están ahí en Facebook. Y saben, ¿no? Que son de ellos. Y que ustedes se lo regalaron también. Qué bueno, porque cuando lo hacen por ahí, pues ya saben que ustedes lo regalaron. Igual al del Gmail, el Hotmail, de las cosas, los datos, pues ya son de ellos. Entonces, pues ellos se encargan de recopilar y recopilar los datos. Ese es el primer proceso. Digo, ya
adelante les voy a explicar qué se hace en cada uno de los puntos, pero que no sería como el proceso general. Esa es la selección de algoritmos de aprendizaje. Y este proceso es muy específico, porque es muy específico de la minería de datos. Sin embargo, pues no sé si hasta ahorita han llevado una materia de estadística. No, bueno, la fruta llevada. Pero las materias de estadística que casi nadie registra, pues básicamente se dedican a analizar los datos. Las técnicas de análisis de datos estadísticos entran en esta parte de aquí. Y aquí puede ser algoritmos de aprendizaje automático, porque la gran diferencia entre los métodos clásicos de estadísticos y esto de minería es el volumen de datos. Normalmente un análisis estadístico se puede hacer incluso a mano. Por ejemplo, yo ahorita fácilmente podría recolectar, no sé, la edad de todos ustedes, el sexo, y puedo decir, en la plática había tantas personas, ¿no? Con un promedio de edad de 18 años, de los cuales el 40% eran mujeres y el 60% son hombres. Eso es un análisis estadístico exploratorio de datos que se puede sacar de manera muy fácil. Y lo podemos hacer incluso a mano. La diferencia entre estos algoritmos o entre estas técnicas es que ya no se pueden hacer a mano. Porque pues, la verdad es que no terminarían. Necesitamos alguna forma de procesarlos. Y como que esa es la única parte fundamental o diferente entre los métodos estadísticos tradicionales y la minería de datos. Posteriormente esto evolucionó un poco y el nombre ahora es Big Data, no sé si lo han escuchado. Es lo mismo, pero más grande. Y seguimos usando los mismos algoritmos, no más que ahora necesitamos computadoras más grandes que puedan procesar esto, porque en esta no se puede. Yo ocupo una computadora, pero yo creo que ninguna de las que algunos escuelas soporta toda esa cantidad de información. O a lo mejor sí, pero probablemente lo pongamos a correr ese tarde, pues no sé, 1 o 2 años. Entonces, pues si quieren saber algo que urge, pues yo creo que no va a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros podemos hacer esto, llegamos a algo que se llama obtener conocimiento. Otra vez, ¿conocimiento de qué? De los datos. Como ahorita yo les decía, si yo recolecto la edad de ustedes y tomo un conjunto de datos pequeños de algunas variables, pues voy a obtener información del grupo que está aquí, es decir, conocimiento. Y cuando yo salga puedo tener así claridad de decir, bueno, pues hay tantos hombres, tantas mujeres, de tal edad. Y a eso nos referimos con la extracción de conocimiento. Pero partiendo de la parte importante de todo esto, pues es los datos, ¿no? Porque pues si no tenemos los datos no podemos hacer nada. Entonces, imaginen que yo les doy algo así. Aquí hay datos. Una persona como nosotros, cualquier persona, fácilmente puede ver esa imagen rara y describirla, ¿no? Quizá no la entiendan mucho, pero pueden describir, porque pueden decir, bueno, predomina el color verde, quizá o negro, aquí hay como unas figuras humanoides y prestan atención y todo eso, ¿no? Bueno, esta imagen, cualquiera de ustedes, si le presta atención, puede encontrar información. Con base en algo que ustedes observen, que es lo que más predomina. Bueno, pues este tipo de imágenes se les puede pasar a la computadora. Pero la computadora no se entrena igual que no como los humanos. ¿No? No le puedo decir a más saber cuáles son los colores verdes. Parece que yo no sé, ustedes me lo han dicho. Tengo que dar ahí una forma, algo que le indique que es verde. Por ejemplo, los audios. Los audios supuestamente pueden visitar y puedes encontrar información dentro de ellos. Hay que extraer los datos de los audios, pero los computadores no escuchan como nosotros. Entonces, hay alguna forma en la que ese audio se tiene que convertir en los datos que la computadora va a poder analizar. ¿Sí? En este caso, que es lo que queremos, pues capturar los datos para que nos den información. Si yo le paso de alguna manera, entonces, de esta forma, aquí estoy hablando solo de datos, de imágenes. Estas imágenes son de calidad cancerosa
Y generalmente los patólogos son los que se encargan de analizar las imágenes. Les pasan las placas, los ven, y ellos a través de un entrenamiento de mucho tiempo te pueden decir si es un cáncer o no. ¿Cómo lo hacen? Pues otra vez, con el entrenamiento que ellos llevaron, observan las imágenes una y otra vez. Pero si yo le paso esto, o tengo los datos de aquí, en la computadora, pues también tengo que enseñar para que me pueda decir o dar información. Entonces, esta es una parte de lo que les decía, está asociada con los datos. Nosotros tenemos datos de muchos tipos, que ahora les estoy enseñando pues datos que están más asociados a imágenes, pero nos podemos referir a cualquier otra cosa. Esta es una imagen de unos pulmones como yo no sé si alguien la entiende aquí, yo la verdad no entiendo nada, pero un médico si la ve, seguramente te puede decir, sabes que esta persona quiere una, ¿no? Igual lo hace porque lo observan y con el paso del tiempo ha aprendido a interpretar esto. Toda esa información se convierte en conocimiento, pero es el conocimiento que las personas de manera natural adquieren. Sin embargo, no siempre lo podemos adquirir de la misma manera, porque no es lo mismo que nosotros tengamos una placa, como esta que está aquí, de una persona, y que el médico la pueda revisar. Pero ¿qué pasa? Como ahorita con la pandemia, ¿qué pasa cuando llegan 10,000 placas? Pues difícilmente se van a poder analizar todas y una persona puede decir si es bronquitis o no es, o si era COVID o no. Entonces se tendría que hacer uso de otras técnicas. Es por eso que estos modelos, por ejemplo, la minería de datos nos puede ayudar a hacerlo más rápido. Con la misma información, o de la misma forma que lo haría un experto, pero lo podría hacer más ágil. Entonces, estas son las imágenes de tomografía, que también pues nos podemos ayudar de estas técnicas de análisis para identificar cáncer. Otra vez, les decía, son datos. ¿Y cómo los interpreta una persona que sabe de esto? Pues generalmente lo que hacen es que miran la imagen y buscan cosas en específico. Estas cosas nosotros les llamamos regularidades o patrones. Cada imagen que viene y presenta una regularidad, por ejemplo, en los casos de cáncer de mama, hasta donde yo sé, son lo que tiene que ver con esas imágenes rojas, porque el cáncer tiene una temperatura alta, según hasta donde entiendo más caliente. Entonces, esas zonas son las que pueden identificar. Esto lo hace la persona de manera rápida, porque lo empieza a ver, busca tus patrones y sus regularidades. Pero esos patrones y esas regularidades nosotros los vamos buscando. De acuerdo a lo que sabemos, pero si tengo muchos datos, pues tiene que ser un poco complicado esa búsqueda. Entonces, pero les decía, buscamos regularidades en los datos. Si yo les presento esta serie, alguien se la puede aprender rapidísimo, así como están. A ver, que levante la mano y dice la puedo aprender rapidísimo. Y regresamos al final de la conferencia y me dice, yo no me la sé. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Les ayudo o no? Miren. Sí, ¿no? Ya, ahorita ya, todos se lo pueden aprender, ¿no? A eso esto es lo que tratamos de hacer. Porque siguen siendo los mismos números, ¿están de acuerdo? Hay otra representación de esa serie, por ejemplo, así. Pero si se las preguntan así, seguramente les va a costar más trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Pero es la misma representación. ¿Qué es lo que tienen? Porque es una regularidad. ¿Qué es lo que tratamos nosotros de buscar? Entonces, por ejemplo, así está más fácil que el anterior, ¿no? Y es la misma serie. Entonces, podemos hacer lo que nosotros quisiéramos encontrar en los datos. Regularidades que se presenten de manera continua. Si no se presentan de manera continua, difícilmente vamos a extraer conocimiento de los datos. Pero si lo tenemos así, seguramente lo vamos a encontrar. Y entonces, si yo me recuerdo una de las imágenes anteriores que les dije, por ejemplo, la de bronquitis, y les pregunto, bueno, y entonces,
¿qué es lo que el experto ve cuando le pasa una imagen? Regularidades, ¿no? O irregularidades, en este caso, porque hace referencia a la verdad, pero no quiere buscar, y esos patrones con el ojo no saben buscar e interpretar rápido. Para nosotros, en algunos casos, es muy difícil. Aquí hay otra imagen. A ver si distingue ahí un patrón que se va presentando. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Entonces, si nosotros tenemos esto, pues cualquiera de aquí, yo creo que cualquiera de ustedes me podría decir qué sigue después de este último. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que me podrían decir la última? ¿Cuál sería? Está fácil, ¿verdad? Bueno, pues así más o menos es como nosotros aprendemos, observando muchos fenómenos y encontrando regularidades, pero no siempre es sencillo esa observación. Por ejemplo, aquí hay una regularidad también, ¿cierto? Igual, pues nosotros tendríamos que extraer y ver. Si nosotros pudiéramos en la computadora hacer un algoritmo que lo reproduzca, pues tendremos suficiente información que ya sabemos cómo está, ¿no? O sea, tenemos una idea de qué es lo que queremos a partir de lo que hemos observado, independientemente de todas las cosas que se tengan que cuidar sobre ya cuestiones matemáticas y demás, pero bueno, nosotros podríamos hacer eso. Tanto hacerlo realmente como interpretar, a veces extraer información de ahí. Entonces, seguimos usando regularidades en los datos. Aquí, en la primera línea, tenemos una línea de números que tienen 10,000. Pero si se dan cuenta, tiene un patrón. ¿Alguien puede ver el patrón? Está sencillísimo, ¿no? Entonces, eso está bien porque en cualquier método, o cualquier método de análisis, siempre podríamos decir, pues está súper sencillo porque se repite, son 10,000 datos y todos son 0,1. Sin embargo, en el de aquí abajo, que tiene la misma longitud, ya no encontramos un patrón. Entonces, si alguien tuviera que escribir esto o compactar esto, en decirlo de manera más sencilla, bueno, yo le llegué a la computadora, dividieran, ¿no? 2,500 veces que me hicieron de impresión, 0101. Así, digo, en cuestión de programación, pero sería como una manera simple de decir y representar la primera serie. La segunda, no hay forma. Con la completa, porque ¿qué le digo? No hay forma de encontrar ningún patrón ahí dentro. Es decir, no hay información. Es como si no se llega a un lugar y todo lo que encuentras es diferente. No hay nada que se parezca con otra cosa. Y cuando sales de ahí te preguntan, oye, pues ¿cómo estaba? Nunca había, pues había un montón de cosas, pero ninguna se parecía a otra, tendrías que describirla, así que una a una. ¿No? No sería tan fácil como si yo salgo de aquí y pues ya después de que decía, y dice, no, pues la mayoría de las mujeres, porque hay un valor. Pero en otros casos es muy complicado. Entonces nosotros lo que queremos es que no se nos presenten estos casos, cuando tenemos minería de datos, queremos casos así, que son tan sencillos. Y bueno, hablando de lo que les comentaba hace rato, pues todo esto hace referencia a un proceso. Este proceso que les comentaba yo es igual al de los métodos estadísticos tradicionales, con la diferencia del volumen de datos, que es donde se detiene. Y les decía que específicamente la diferencia es la cantidad de datos, por lo tanto necesito más cómputo, ¿no? Necesito que sean más robustas, y a lo mejor algunas otras técnicas de análisis, pero podría usar las mismas incluso para datos chiquitos, para bases de datos chiquitas, la misma técnica, porque no me voy a tardar lo mismo. Entonces, bueno, ahora el nombre es minería de datos, y si lo escuchan por ahí en la calle es Big Data, pero es lo mismo, ¿verdad? Y ya no les digan que yo les dije porque no me decir que no es verdad, pero bueno. El punto es que nosotros tenemos este proceso que es el descubrimiento del conocimiento de los datos. Y lo que hace referencia, como hace rato les decía, es empezar con los datos. Nosotros podemos tener datos de cualquier tipo,
pueden ser más grandes o chiquitas. Hay algo muy importante o algo muy bonito que ahora sucede, es que en esta área del análisis de los datos, sobre la minería de datos, ha sido tan fuerte, cada una de las áreas, el trabajo que requiere es tan fuerte, que incluso hay personas que las contratan solamente para hacer esta parte, o para hacer la selección, o para hacer el preprocesamiento, solo se dedican a eso. Olvídense que van a llegar algún día a saber esa parte de que cómo quedó el análisis o qué técnicos usaron. No, pues ellos se dedican a limpiar los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día que ustedes, si alguna vez tienen que hacer algún trabajo de conexión de datos, de selección de datos, y les dirán, bueno, pues a ver, vayan y pregúntenle la estatura a sus compañeros y me dicen el promedio de estatura. ¿Vale? Y ahí van. Pero nadie les dijo cómo le van a medir, si en centímetros o en metros, y pues las dos son válidas. Pero tú le das a alguien y le escribes por estatura, ¿no? Y la escribe como hace una cosa, la como quieren, ¿no? Puede ser en centímetros o en metros. Si no hay una persona encargada de revisar esos datos y los analiza así, pues me voy a encontrar un 158 y un 1.58, y los dos son números, ¿no? Y tú me dices, pues es lo mismo, es la misma persona y es lo mismo. Acá le propina eso. Entonces, estamos en centímetros o en metros, porque después las interpretaciones ya son una locura. ¿Te imaginas que tengas en metros? Ya no se puede. Por eso hay personal que se dedica únicamente a hacer esa validación de las columnas por columna de todo el conjunto de datos para verificar que lo que está ahí adentro es lo que debe ir. En la medida de lo posible, claro, porque tampoco hay veces que no conocemos la naturaleza del dato y no sabemos si está bien medido o no, o si existe por ahí un número típico que no es que se haya capturado mal, es que es real, sí existió en ese momento, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se tiene que hacer esta parte. Entonces, esta validación, hay gente que se dedica solamente a revisar, revisar, revisar y limpiar. Entonces, bueno, pues no hacen otro, como los que se dedican a colectar los datos, porque lo que a veces les ratito, Facebook tiene una base de datos muy grande, pero depende, ¿qué quieres saber tú de esa base de datos? Es el pedazo que extraes de ahí, porque si te traes toda la base, seguramente hay mucha información que no te sirve. O que tienes, pero no para lo que tú quieres, y si la metes a la computadora, pues igual, les decía, puede ser 3 años un mes. Después de esto tenemos, en la parte de aquí, que ya es la parte de la minería, hay una selección ya de la técnica que nos va a decir que habla con mis datos. Hace rato les decía, por ejemplo, la edad, pero la edad, pues les diría el promedio, no sé, algo como más, o el mínimo y el máximo, ¿no? Aquí es donde se utiliza, sea de un algoritmo ya que está hecho para eso y que puede tardarse mucho en dar una respuesta, o una técnica estadística simple. Esto lo hacemos aquí. Y una vez que eso lo hago, me voy a esta parte, a los patrones, ya es decir, es un control. ¿Sí? Dar una respuesta. Esta parte se repite muchas veces. Se puede repetir muchas veces. Sobre todo, pues aquí en esta última. Lo que hago la interpretación que dice que no recibió y me regreso. Y le hago una transformación y lo vuelvo a hacer y me regreso, me regreso, me regreso. Hasta que el cliente está contento, o hasta que encontré algo, o hasta que le puedo decir que sabe que no hay responsabilidad en sus datos. Siguen sin servir, perdón, pero ya no se puede más. Pero no tiene que hacer un montón de veces. Y bueno, esto es como el caminito ideal que se debe de hacer en un análisis de datos. No necesariamente minería de datos, puede ser en cualquier tipo de análisis de datos. Que ustedes quieran, pues siempre tienen que seguir ese camino hasta acá, para obtener conocimiento de los datos que están analizando. Y como un ejemplo, bueno, esto es aquí nada más, lo que les decía, la minería de datos es la expresión del conocimiento escondido en los datos. No es más que eso. Y así, simple. Aquí hay un ejemplo políticamente correcto sobre un conjunto de datos. Es un dato muy chiquitito,
¿vale? Y el ejemplo es jugar tenis. La clase es si voy a jugarlo, ¿y de qué depende? Del viento, de la humedad, del clima y del uso. Entonces, ¿qué queremos aquí? Buscar regularidad de los datos. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente, pues lo que pueden hacer es que si es una persona que todos los días va a jugar tenis, pues probablemente todos los días sale en la mañana y se son así, y del clima, y dice, no, yo creo que no voy. Parece que va a llover, ¿no? Ya no va. O no sé, hoy sí voy. Y esta observación, pues es buscar patrones y regularidades también, ¿no? Así como veía el clima. Yo no sé si alguno de ustedes tenga algún abuelito, conozco una persona mayor a la que luego le dicen, oye, mañana cómo van a pensar que ya salían así y veían que el con mañana va a ser sol. Y piensan que veían, pero ellos salían a la y ellos te decían cómo iba a estar el clima. Pues porque ellos tenían, ya conocían estos patrones en el cielo que indicaban qué es lo que, cómo iban a amanecer al otro día. Entonces, finalmente estaban haciendo algo como esto, pero era un aprendizaje de muchos años, había no tenido ese conocimiento. La otra forma, pues es así, una recolección como esta, estos son poquitos, pero supongan que lo tienen así de 4 años, ¿no? Los 4 años completos que fueron árboles. Y la represento de una forma más sencilla, algo así. Eso se llama árbol de decisión. Es un algoritmo que sirve para extraer información de números. De manera así. Entonces, pues es más sencillo, ¿no? ¿Qué haces de la mañana? Te levantas y dices, ¿cómo está el día? No, pues está lluvioso. Y el viento fuerte, entonces no voy. O, pues está templado, sí, ahí se da el importa. Cualquier día que esté templado, yo voy a cubrir. Y esta es una representación de los datos. En este caso, chiquito, porque te llevo pocos datos, pero supone que este árbol representa, pues no sé, unos 4 años, les decía, ¿no? De datos de ir a jugar. ¿Cuál es lo importante aquí? Que siempre escriba yo si fui o no fui, porque el algoritmo va a aprender a partir de eso. Y entonces, esta es la manera de representar la información o el conocimiento de los datos. Esto de aquí ya es el conocimiento de los datos, lo que se obtuvo después de un análisis o de la aplicación de estas técnicas de minería de datos. ¿Sí? Ok, y entonces, bueno, a partir de esta parte de aquí, ya de manera más simple para recapitular lo que yo les decía, es que lo que nosotros queremos es que a partir de un conjunto gigante de datos, nos podamos usar con algún método o alguna técnica, meterlos en alguna bolsa y mágicamente obtener conocimiento. En términos generales, esto es, o esto que les expliqué, es el proceso de minería de datos, o lo que hace un minero de datos. Un minero de datos, pues, no hace más que extraer de los datos información y conocimiento para quien otorgó los datos. Ahora, hace rato yo les mostraba la mayoría de imágenes, porque bueno, es una forma más fácil, ¿no? De interactuar. Sin embargo, bueno, antes de eso que les quiero mostrar, tenemos aquí algunas herramientas. ¿Se acuerdan que les enseñé una parte específica, ¿no? De herramientas? Pues los métodos estadísticos clásicos, les decía, son parte de la minería de datos, pero pues generalmente no tenemos tantos datos, aunque sí se usan, porque el promedio igual lo sacan de 5 datos que de 5 millones, ¿no? Y la ventaja del programa es que igual. Entonces, bueno, reglas de asociación, si esto sucede, entonces aquello, esto también se usa para buscar conocimiento de los datos. Árboles de decisión, que es como el que les dije hace ratito. Modelos gráficos, que esos son también los árboles de decisión, de alguna manera modelos gráficos. Se pueden representar redes neuronales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término, las redes neuronales? Por allá sí, por acá no. Bueno, pues nada más decir rapidísimo.
Cuando suben una foto al Face, les dice, eres tú y él es fulano y el otro es tu amigo y les empieza a decir quién son, ¿no? Y les ponen los nombres. Bueno, pues eso tiene un algoritmo de red neuronal que aprendió con el tiempo, entonces por eso cuando tú pones tu foto, te dice, oye, esta eres tú y este es tu amigo, y a veces te identifica gente que tú muy claves y dices, ay, y le preguntas al otro, ¿no? ¿Tú eres el que puso la foto? Y te dice, sí, yo soy él. Pero es porque tiene ahí un algoritmo de redes neuronales que aprendió bien y que si bien no sirve para otra cosa, pero para muchas cosas, para que sí, para clasificar gente. Bueno, nada más como que desde más se puede clasificar incluso con las mascotas, o sea, ya aprendí mucho. Pero es una cosa. Algoritmos genéticos, digamos que disputa, pues son métodos o herramientas que se pueden usar para extraer información de los datos. Esto que las imágenes, por ejemplo, que yo estaba les mostraba, pues igual a veces con estos algoritmos de redes neuronales, te pueden decir si tiene cáncer o no tiene cáncer. Y pasas las imágenes una tras otra y la clasificación es rápida, lo cual pues te ayuda, ¿no? Porque te gana el tiempo. Ok, les comentaba de los datos, ¿de dónde podemos tener datos? Estos son los conectores de datos más complejos, pues son las bases de datos geográficas, porque son muy pesadas y aparte pues son muy grandes. Todos los datos multimedia, todo lo que tiene que ver con video, es muy pesado. Las áreas temporales, es decir, todos los análisis de los datos que se tienen recolectados desde muchos años a la fecha, y cada día le meten más y más y más y más. Y luego le dicen, de tal fecha a tal fecha se comportó de tal forma el clima, pero eso es muy pesado de procesar, porque son bases de datos muy grandes. Imágenes, las imágenes también, que al igual que el contenido multimedia, el texto, todo el contenido que está en la web y la bioinformática, estos son como las bases de datos con las que se tienen que sufrir. Pero les voy a decir algo, esto normalmente nos vamos a los datos complejos. Hay otra parte de los datos complejos que casi nunca mencionamos, y es la parte contraria, esa es la parte médica. Porque aquí está padrísimo, tengo mucha información, sin embargo, en la parte médica es muy difícil encontrar regularidades y patrones, porque hay enfermedades que se da una cada no sé cuántos años, o hay 10 personas en todo el país que la padecen, cosas así. Eso es súper complicado analizarlo, porque encontrar una regularidad ahí es muy difícil. Y lo peor es que no, aunque es la misma enfermedad, como todavía no conoces cómo se comporta, no sabes qué más variable necesita. Entonces, la gente que analiza eso tiene, por ejemplo, yo tenía un conjunto de datos que tenía la cadena de ADN en microarreglos, a mí nada más me pasaron de todo eso alrededor de 34, 35 variables, pero solo tenían 30 casos. Es súper complicado analizar este tipo de datos, porque casi no hay información. Entonces, meterte a calcular esos datos es muy difícil. Entonces, si bien es complicado por la cantidad, el volumen es muchísimo, lo otro, lo que les cuento es todavía más difícil porque aquí en el casi podrán analizar por una mano y una sí no encuentro nada. Entonces, esta contraparte, que también es lo que tiene que hacer la gente de minería de datos, como ir a buscar una minería de cosas y la verdad es que prácticamente algo así nos pasa en la parte contraria. Y bueno, pues era nada más para concluir, pues lo que les decía en la parte de la minería de datos, en términos generales, pues lo que nos va a ayudar es a obtener información. Podemos lidiar con los mineros de datos, pueden lidiar con grandes cantidades de datos o pequeñas, dependiendo de lo que tengan. Y una ventaja que, bueno, siempre, bueno, no es una ventaja siempre, aunque debería, nos gustaría, es tener un experto que conozca los datos y te diga, ¿sabes qué? No sé, algo está pasando, pero eso no es posible. ¿No? Entonces, bueno, si no es posible, quizás porque los otros estén mal. Yo hace mucho tiempo tuve ayudé a una chica de trabajo que estaba haciendo un yogur. Ella estudiaba ciencias alimentarias y estaba haciendo una nueva yogur. Y lo estaba comparando con yogurts comerciales. Porque era mejor, ella según de acuerdo a no sé qué, ¿no? Ella tenía ahí bien medido porque era mejor.
Pero cuando los analizamos, los resultados decían que pues, no era mejor. La técnica que no mejor de fútbol comercial, y la chica me dice, pero no puede ser. Y yo digo, bueno, yo pero lo que tú estás diciendo no sirve para decir que es mejor, lo que tú estás diciendo dice que es mejor el otro. Entonces, o le miras otra cosa, o mejor la fórmula, pero yo no es mejor, es una escala de datos. Y el experto decía que no, que era mejor, y bueno, pues al final tenemos un pequeñito, pero no era mejor. Entonces, igual, pues si me lo ofrecen, y me lo como, ¿no? Porque tú no, o sea, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de los datos, pues nos lleva a tener conocimiento y a extraer información para las áreas de donde vienen. Y son áreas de aplicación, básicamente, pues es en todos lados. Casi la mayoría de los lugares usan la minería de datos o el análisis de datos, y lo tienen de manera general, para conocer más los conjuntos que están conectando. Y bueno, ya terminé con esto. Preguntas, ¿alguien tiene alguna duda? Pues, a ver. Mi pregunta es que de todos los software que se ocupan aquí, para justamente esta parte de minería de datos, ¿cuáles son los que más se utilizan o los que más se exigen a la hora de trabajar? Porque, bueno, yo no entiendo que los que más se ocupan aquí en México es Oracle, el SPSS de IBM y el de SAS. Pero no sé si hay otros que a lo mejor igual aquí no se ocupan y otros que sí. Ok, mira, estos software, por ejemplo, SPSS, SAP, y todos estos son software estadísticos y se usan mucho por una razón, son muy fáciles para interactuar. Es decir, casi cualquier persona que no es del área, pues bueno, que no se dedica a eso de la análisis de datos, usa, porque son muy sencillos. Tú subes tu base de datos y tú le dices, quiero esta variable con esta otra, y él me las juntas y me sacas tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es que son muy comerciales. Son buenos, sí. No tienen todas las implementaciones de ciertos algoritmos. No puedes trabajar igual. Sin embargo, son muy buenos para hacer análisis estadístico. Igual hay otro que es estadística, y bueno, te podría decir muchos, ¿no? Pero ellos están más que nada en esa gama de que son muy fáciles de utilizar. Ahorita hay uno por ahí que se llama Orange, que también está muy fácil, porque en este de Orange, lo que tú haces es que subes tu base y no tienes como que seleccionar, sino que nada más unes dentro de la misma, ¿no? Entonces son como muy tranquilos y tan padres. Hay otros software que también se puede usar, por ejemplo, ya para cuestiones de datos más pesados, ya puedes usar algún programa, pero no ya no tienes este de ventanas. Tienes que programar algunas líneas de código y decirle que es lo que quiere. Son más rápidos. De hecho, hay una versión, creo que se llama SAS, que tiene las dos versiones, la de ventanas y la de línea de comandos. Python se utiliza mucho para hacer minería de datos, es muy común porque ahorita a todo el mundo le gusta Python. También se utiliza mucho R para el análisis estadístico de datos. MATLAB se utiliza mucho también, sobre todo para cuestiones de imágenes, procesamiento de imágenes. Y bueno, de allí pues puedes usar ya cualquier otro lenguaje para programar algún algoritmo que haga eso. Pero básicamente es por eso la razón que son más usados, porque son más fáciles y más accesibles. Y no requieren también de tanto, por ejemplo, no estoy segura hasta cuánto soporta SPS esa cantidad de datos, ¿no? Pero ya para cuestiones muy, de muchos datos, pues ya no usan, ya no usan, no lo soportaría. ¿Alguien más? Sí. Bueno, viendo como el futuro de esto y como la tecnología que se está desarrollando ahorita, ¿no? Las inteligencias artificiales, como ¿qué rol tiene el que hace minería de datos en todo este proceso de innovación? Híjole,
Lo voy a escuchar muy presumida. No, pero mira, lo que pasa es que esta parte, y yo me quedo hablando de eso, porque yo no sé, no, miren, lo que sucede es que todos les iba a decir, todas las innovaciones que hay actualmente de inteligencia artificial, lo que conozcan Alexa, sus teléfonos móviles, sus pulseras, todo eso, hay una parte que antes de que ellos aprendan a hacer algo que están programados, necesitan esa parte del aprendizaje automático que nosotros le conocemos, es una parte también de la raíz de la ingeniería de datos, ¿vale? Entonces, tiene futuro, pues, otra parte también es que esto que yo les decía, que tiene que ver con el aprendizaje automático, porque sí se le conoce a esta parte también del análisis, es porque se usa la minería de datos para, por ejemplo, para la predicción. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos muy grande del clima, yo puedo usar estos modelos o esas técnicas de minería de datos para decirte, oye, ¿sabes que el clima para dentro de 10 días va a estar de esta manera? Si no solamente lo usamos en cuestiones de inteligencia artificial como tal, pero se usa generalmente todo lo que tiene que ver con esa colección de conjuntos, incluso las empresas lo utilizan mucho porque a veces quieren saber proyectar sus ventas a 10 años, a 5 años, al siguiente año, no sé, cuándo van a tener más pérdidas o cuáles pueden ser las causas para tenerlas. Entonces, como es más general, y en cuestiones de inteligencia artificial, pues se utiliza mucho, porque allí dentro lo que ustedes ven o lo que ustedes usan que hablan y a veces les contesta rapidísimo, pues hay técnicas y métodos que usaron de esto para que puedan identificar, por ejemplo, lo que les decía de las redes neuronales es prácticamente es una minería de datos muy grande en la que tú le metes una fotograma que te dice eres un niño o es una niña o es Juan o es Pedro. Esa es aprendizaje, ¿verdad? Es inteligente sí porque aprende, una fotograma que a lo mejor te dice quién es, pero lo que tiene adentro es esto, es una minería de datos que ya está implementado ahí. Por eso te decía, no voy a explicar otro dinero, pero pues sí se usa mucho y en todos lados. Gracias. De nada. Yo quería preguntar ¿no se habría afectado el trabajo de minería de datos en los próximos años, ya que, por ejemplo, lo que es Microsoft con Bing y Google con Bard AI, que lo van a implementar en su sistema de búsqueda de datos de inteligencias artificiales para que también completen un profundo todo? Bueno, lo que buscan es ver quién tiene el control sobre la tecnología. Y una parte importante que es el proceso de selección de datos. Bueno, también existen los analistas de datos, ¿no se habría afectado el trabajo de ellos por las nuevas inteligencias artificiales? En este caso no. Aquí estamos al revés. Aquí, para lo que, justamente para lo que acabas de comentar, digo, haciendo un paréntesis, las inteligencias artificiales no van a reemplazar a un ser humano y es una mentira y no lo van a hacer, ¿ah? Pero, volviendo a lo que me decías, no se ven afectados, al contrario. Porque quien hace esa chamba de que el algoritmo le empieza a decir o empieza a aprender, justamente son los analistas de datos. Entonces, independientemente de que los algoritmos que están creando ya en los motores de búsqueda donde tú quieras, que ya están bien hechos y pones ahí cualquier cosa y inmediatamente parece que te adivinan la mente, realmente quien está programando todo esto atrás son los analistas de datos, la gente que hace esto. Entonces, más que afectados, yo creo que se van a ver beneficiados porque ahora hay más empresas que quieren implementar este tipo de herramientas en sus áreas y tienen más trabajo. Entonces es ahorita hasta al menos hasta el momento, toda esta parte es conveniente para quien lo hace, más que inconveniente en otras áreas. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguien más? No sé si hay personas en Zoom que no sé.
Tampoco. No, exacto. Bueno, pues por parte de la Universidad de Anáhuac y de la licenciatura en Rectoría le queremos entregar el siguiente reconocimiento por impartir la conferencia que hace el número de datos como parte de las jornadas sectoriales de este año. Muchas gracias.